Televidentes, ¿cómo están? Tengan todos ustedes muy buenas tardes. Un honor para nosotros llegar nuevamente a sus hogares a nombre de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. Quiero agradecer todos los mensajes que hemos recibido vía WhatsApp, específicamente hablando de nuestro anterior tema, del anterior domingo. Tuvimos como tema central el tema de la justicia en Bolivia, haciendo incidencia en que si la cárcel rehabilita. Fueron bastantes los comentarios y sugerencias, sobre todo, por lo que nuevamente estaremos tocando en este programa este tema, pero con una mirada objetiva y también propositiva. Tenemos un nuevo panel, a continuación paso a presentarlos. Vamos a empezar por la derecha, por favor. Tengo acá justamente como invitado a Ramiro Tolava, quien es director general de postalfabetización del Ministerio de Educación. Bienvenido, muy buenas tardes, qué gusto. Gracias. También nos acompaña Silvia Chumira, quien es directora general de Educación de Adultos, también del Ministerio de Educación. Bienvenida, Silvia. Está con nosotros también Ramiro Llanos, quien fue director del régimen penitenciario y a quien es un honor también recibirlo acá. Nos acompaña también y acá en la conducción, generando ese diálogo polémico, pero que sobre todo usted sea el principal beneficiado con toda la información que se genere esta tarde. Nos acompaña la decana de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, María Eugenia Pareja. Bienvenida. Muchas gracias, buenas tardes. También tengo acá el gusto de presentar a Abraham Colque, quien es facilitador de justicia restaurativa y al mismo tiempo responsable socioeducativo del proyecto Mundo. Bienvenido, qué gusto. Buenas tardes. Y también saludamos a Jorge Rodríguez Romero, quien es un estudioso del tema cárceles. Bienvenido, Jorge. Gracias, buenas tardes. Qué gusto tenerlo acá. Bueno, y si usted no tuvo la oportunidad de vernos el anterior domingo, queremos, junto acá a nuestra decana, hacer una breve introducción a manera de conclusión también de qué se dijo el anterior domingo hablando de que si la cárcel rehabilita. Por favor. Sí, un gusto contar con ustedes, con personas que están dedicadas a este espacio tan difícil, a momentos tan oscuros, pero a la vez desafiante para todos los que estamos en estos cargos que ocupamos para llevar adelante, que algo pase, que algo bueno pase en nuestros penales. El último programa, y también agradezco a todas las personas que han participado, que han sido muchísimas, y por eso cabalmente estamos abriendo una segunda parte en este programa, en la mala educación, para que se haga el tratamiento sobre las cárceles. Un tema interesante ha sido la cárcel rehabilita, y ahí lastimosamente hemos visto que por la función por la que ha sido creada, la cárcel no está cumpliendo aquello. La cárcel tiende generalmente a intensificar algunas conductas cabalmente de aquellas que han llevado al privado de libertad, lo han conducido a su cautiverio. También hemos visto que en la cárcel no se pueden hablar de sistemas aislados, el sistema judicial, el sistema policial por donde se inicia el trabajo, el sistema penitenciario en sí mismo, todo aquel sistema de apoyo que es el técnico, psicólogos, trabajadores sociales y las mismas formas de organización que tienen los privados de libertad. Y es en ese sentido que, bueno, ahora queremos desafiarnos, estamos instituciones que hemos trabajado, que trabajamos en estos espacios, investigadores que han llevado adelante el trabajo. Y un punto importante es develar, levantar ese velo de una cierta falsa idea de que encerrando a las personas sin un apoyo, sin ver sistemas y formas de reinserción, puedan cubrir, que puedan salir. Generalmente salir de la cárcel es salir a ese espacio que lo ha llevado a delinquir, vuelve a su mismo grupo, ingresa a la cárcel y se vuelve un círculo cerrado. En ese sentido, ahora, ¿qué proponemos?
¿Cómo vamos? ¿Qué hacemos? Instituciones como el Ministerio de Educación, un conocedor de todo lo que es régimen penitenciario, con mucho impulso y mucho trabajo que ha hecho, docente universitario. ¿Qué hacemos esta organización tan importante que es Mundo, que está a nivel internacional, con un trabajo muy serio que están realizando? ¿Qué hacemos nuestro querido investigador de cárceles que conoce a profundidad aquello? Entonces, la modalidad va a ser, lancemos, cada cual vaya tomando la palabra, vaya indicando, vaya diciendo qué es lo que sugiere y entablemos un diálogo más que una posición simplemente unidireccional, cerrada, y que nosotros planteamos ciertas cosas, y creo que es momento de diálogo. La población espera una respuesta y gracias a todos ustedes por estar presentes en el programa La Mala Educación. Cabe destacar también que Ramiro, Silvia, como parte del Ministerio de Educación, trabajan con los niños, ¿no?, que están dentro de las cárceles, que viven junto a sus padres, a sus madres en los centros penitenciarios, con niños, con adultos, también con programas, en este caso, de apoyo psicopedagógico en muchos casos. También reiterar que acá habrá, ¿no es cierto?, tiene un trabajo en lo que es el centro de rehabilitación, en muchos casos como es Calauma, ¿no? Acá, entonces, más o menos para orientar en qué trabaja cada uno. Acá Jorge con la investigación respecto al tema cárceles, y obviamente conocemos a Ramiro Llanos, quien fue director del régimen penitenciario. Bueno, eso para ubicarnos de mejor manera y que cada uno desde el trabajo y la experiencia que pues desempeñan a diario puedan orientarnos esta tarde. Contaremos cuál es nuestra experiencia y qué es lo que ha pasado y qué nos proponemos. Bueno, gracias. Voy a romper el hielo por favor, para conversar con ustedes. Hemos afirmado desde siempre que la cárcel es un espacio es una esponja, y ahí entran todo tipo de personas con todo tipo de personalidades, todo tipo de economías, y al interior de la cárcel se ha generado una especie de poderes y se va replicando poco a poco. Es decir, no es una sola cárcel, son varias cárceles, y ahí van generándose espacios inadecuados, en los cuales difícilmente se puede rehabilitar, porque hemos dicho en el anterior programa, hay una autorrehabilitación. El que quiere, por supuesto, se rehabilita, pero las tentaciones son muy grandes. Hay mucho consumo de alcohol y drogas. No hemos podido declarar una sola cárcel sin alcohol y sin drogas. Y entonces, y caso particular, Calauma, Envicruz, las cárceles de mujeres, donde debería haber más control y hay menos cantidad de personas, lamentablemente sigue entrando marihuana, sigue entrando alcohol. Y esto hace pues que cualquier tipo de rehabilitación, si bien se hacen esfuerzos, pero estos esfuerzos se agotan y se van perdiendo en el tiempo. Y entonces parecería que hay mucho entusiasmo de las autoridades, efectivamente salen las muestras de que han salido tantos bachilleres, tantas personas se han capacitado, etc. Pero en la realidad, en el mundo real que salen las personas después de estar en la cárcel bajo este nivel, diríamos, de contaminación y afección en su salud, como el consumo de alcohol y drogas, difícilmente se rehabilita, ¿no?, porque las personas vuelven a caer en la actividad delictiva. Entonces yo afirmaría primero eso, y lo que tenemos que hacer en primera instancia es desintoxicar nuestras cárceles, tener el control de las puertas, que no entre alcohol, que no entre drogas, que la gente que rehabilita no encuentre a su alumno borracho, que la gente que educa no encuentre a su pupilo consumiendo marihuana. Eso es lo primero, una desintoxicación de cárcel. Después de eso, por supuesto, viene todo el proceso de rehabilitación y todo el proceso educativo, etcétera, y todo lo que podamos mencionar a futuro, ¿no? Entonces, con eso yo empezaría, y no sé, cedo la palabra a alguno de los participantes. Desintoxicar las cárceles parece una palabra muy importante. ¿Qué les sugiere a ustedes aquello? Bueno, comenzaré contando un poco la experiencia de Calauma. Es cierto, el sistema de las cárceles en Bolivia tiene muchas complicaciones, hay muchos huecos por donde entran varias sustancias, pero por otro lado también, por ejemplo, en Calauma, que para el Ministerio de Gobierno y para el régimen penitenciario ha sido considerado o está considerado como un referente,
Se le llama modelo, pero dista mucho de ser. Sin embargo, es el referente donde mayor esfuerzo se está poniendo para modificar el sistema penal especialmente y el trabajo en los centros penitenciarios. Uno de los esfuerzos tiene que ver con el Centro de Educación Alternativa, una presencia muy alta. Tenemos el CEA, Ana María Zomera de Campero, que tiene 11 profesionales que están ahí, que cotidianamente y han modificado el tiempo de los jóvenes que están allá. El tiempo significa que en la mañana están haciendo clases de bachillerato humanístico y en las tardes están en una variedad de programas. Por lo menos tenemos como 8 programas de capacitación técnica, ¿no? Entonces, que tiene también vinculado iniciación laboral, ¿no? Capacitación productiva, todo eso. Entonces, ahora, cabe destacar que hay jóvenes desde los 18 años, ¿no?, hasta los 25, más o menos ese es el rango de jóvenes, tanto mujeres y varones. Sí, Calauma comenzó, digamos, con una resolución en la que la población era de 16 a 21, sí, bajo el sistema anterior. Pero como ahora tenemos un nuevo código, entonces cambió la resolución y desde el año pasado la resolución es de 18 hasta 26 años, ¿no? Esa es la población actual. Sin embargo, permanece población adolescente. Por ejemplo, tenemos alrededor de 15 adolescentes todavía ahí. Son personas que se han fugado de los otros centros, personas que han entrado como adolescentes y están con sus 18 años. Entonces, la población actual de Calauma es 240, ¿no? En un centro que ha sido pensado para 80. Entonces, sí. ¿Entre varones y mujeres? Varones tenemos 18. Perfecto. En realidad, uno de los factores de protección es ser mujer en Bolivia, porque mujeres cometen menos delitos, ¿no? Vas a ver en cada centro, por cada 100, digamos, encuentras 10 o menos mujeres, ¿no? Entonces, eso es importante. Bueno, volviendo a Calauma, entonces, sí, realmente, digamos, si bien tenemos experiencias y alianzas, eso es importante, las alianzas interinstitucionales. No puede ser solamente el trabajo del régimen penitenciario, de la policía, la gestión de un centro. Eso está condenado al fracaso. Calauma es una experiencia donde el Ministerio de Educación está presente con todos estos programas. Pero también, por ejemplo, SEBEM EVA tiene proyectos y trabajo productivo. Producen galletas que van al subsidio materno y prenatal. Y, por ejemplo, la calidad y la formación vinculado a esto es importantísimo para los jóvenes. Entonces, otro ministerio es otra entidad pública. Nosotros, como institución de la sociedad civil, Proyecto Mundo, AICDC, entonces son varias instituciones, iglesia también que está presente, especialmente la pastoral del Alto. La diócesis, la diócesis del Alto. Entonces, esa es la forma, digamos, de trabajar y gestionar y hacer que, digamos, estas intoxicaciones que se vienen por ingreso de drogas o, digamos, malas influencias, tenga una contención social. Las universidades también están, por ejemplo, la UMSA, nosotros ahora tenemos un acuerdo con el trabajo social, entonces tenemos pasantes de la UMSA que están trabajando por un buen tiempo y hay un seguimiento también, y también con la UPEA. Entonces, esto minimiza, porque por un lado tienes, digamos, ya sabemos que instituciones les falta trabajar muchísimo, no tienen formación y a veces son cómplices en el ingreso de drogas y alcohol, claro. Pero tienes que trabajar, pero de manera organizada, articulada, ese es el trabajo. ¿Y hasta dónde no es una posición que todos asumen paternalista y no de responsabilidades? Porque evidentemente si hablamos desde la parte de la psicología, o sea, si hay rasgos ya psicopáticos, es gente que sabe la existencia de la ley, pero hay que violentarla. Y el hecho de violentarla, como estructura psíquica misma, el hecho de violentarla le causa placer y por lo tanto no hay culpa. Entonces estamos con un problema de que más bien no llevamos a que se violente y a que eso pueda pasar. Jorge, por ejemplo, en esa parte que como investigador, o sea, ¿qué pasa con esto de violentar, con esto de la educación? ¿Cómo entramos? Buenas tardes, gracias por la invitación. Para mí es una alegría encontrarme con mi profesora, licenciada Pareja, con mi docente de Ciencias Políticas. Bueno, yo más o menos me voy a abocar a hacer la parte un poco histórica, ¿no?
tenemos la institución del Ministerio de Educación, que siempre, permanentemente ha estado en las cárceles. En los años 60, los años 70, ya había unos planes de alfabetización. Ocurre que en esa época se realizó una feria de manualidades de los presos y por azares de la vida estaba pasando la profesora Vilma Plata con su compañero, que eran dirigentes del magisterio. Entraron a la feria y vieron lo primario de las exposiciones. Entonces ellos han sido los primeros en poner FOMO, lo que ahora es, creo que, Infocal, ¿no? Entonces han hecho un programa de electricidad, de carpintería, metalmecánica, todo eso, que con el tiempo se ha ido diluyendo, porque también no había espacios. Entonces es el Ministerio de Educación una de las instituciones que siempre ha apoyado a la, no diríamos rehabilitación, ¿no?, sino a la reforma del preso, del hombre recluido. Por otro lado, está establecido que no existe rehabilitación en ninguna parte, en ninguna cárcel, como también en ninguna cárcel se libra del tráfico de alcohol y de drogas. Tenemos que estar ciertos en este problema. No hay una cárcel donde no haya alcohol y drogas. Si no existe eso, no es cárcel. ¿Ve? Entonces, lo que se tiene que hacer es ir por las 3 R's. La reeducación, desestructurar psicológicamente cómo el preso ha sido formado en el hogar, en la escuela, en la sociedad, en su barrio. Se desestructura eso, hay que volverlo a reeducar. En esta parte puede venir la rehabilitación con darle ciertas aptitudes para que se defienda en la vida, en libertad, y luego reinsertarlo a la sociedad. Pero este es un trabajo de largo plazo, que tanto las autoridades de régimen penitenciario no pueden hacerlo. ¿Por qué? El doctor Llanos decía que hay algunas iniciativas que se diluyen. Precisamente se diluyen porque hay un cambio de autoridades, no hay una institucionalidad. Entonces se pone autoridades que no conocen el tema. Como diría Mario Espinosa, el periodista, hay personas impresentables que han sido directores de régimen penitenciario. Entre la gestión de López, que está 2 veces, la gestión de Ramiro Llanos, han aparecido personas que decían que tenemos proyectos. Lo primero que hacían era, en el periódico salía, el nuevo director del régimen penitenciario está yendo a hacer una inspección a todas las cárceles. Mentira, estaba yendo a conocer. No conocía. Ha hecho un viaje de turismo con su familia. Se ha impresionado al ver Palmasola, porque Palmasola es uno de los penales más atípicos, se puede decir, y él ha vuelto con la idea de hacer no una cárcel, sino una ciudadela penitenciaria donde haya teatro, cines, todo. Se ha impresionado con esa estructura de los presos, ¿no? Por otro lado, la parte fácil es echar la culpa a la policía. En eso discrepo un poco con el profesor Llanos, y a los jueces. ¿Qué es lo que ocurre? El policía, cuando se comete un delito, tiene un determinado tiempo por ley, son 8 horas para investigar. El policía tiene un montón de casos. Para no hacerse llamar la atención, inmediatamente pasadas las 8 horas, se pasa a conocimiento del fiscal y ahí se diluye un poco la investigación. Se tergiversan las pruebas. Con esas pruebas tergiversadas, indicios tergiversados, se presenta al juez. El juez, por su formación, de acuerdo a la legalidad, lo único que tiene que hacer es subsumir lo que tiene al Código Penal. Entonces, no es que la investigación esté mal hecha, el policía lo hace incompleta. ¿Por qué? Porque no tiene tiempo. Tiene muchos casos, son pocos los policías. Y el juez se ve en la alternativa: le doy libertad, le doy medidas sustitutivas o lo mando a la cárcel. Pero está la presión de los medios, está la presión de la población que dice queremos justicia, que en realidad es queremos venganza. ¿No? Lo meten a la cárcel y después se olvidan del preso, se olvidan del proceso, y el proceso está con que es una detención preventiva.
por un lado, ¿no? Y se han olvidado y dejan. En esta parte de la detención preventiva hay dos factores. El preso sabe que a partir de los 3 años, si no tiene sentencia, puede acceder a una libertad, no importa cuál haya sido el delito. Entonces, él manipula para que pase ese tiempo y se haga beneficiario de la libertad, ¿no? Por otra parte, está la parte contraria. Se ha entrado por un delito leve, la parte contraria hace que ha abandonado el proceso. Cuando está por concluir el paso, presenta un memorial y otra vez se activa el proceso. Entonces, de esa forma, tenemos un montón de presos con detención preventiva y régimen penitenciario, que es el encargado de controlar esta situación, se ve imposibilitado porque, de acuerdo a la ley, solamente puede implementar sus políticas a los presos con sentencia. ¿Y qué se hace a los otros sin sentencia? Ese es más o menos el panorama. O sea, todos se imposibilitan. Se imposibilita porque entre sí mismo es hay... macro esto, ¿no? No es así. Ahora, parece que fuera una política, una orden, no sé qué pasará, porque yo he tenido la experiencia de hablar con Arce Gómez, y Arce Gómez decía, ¿quién iba a creer que yo iba a venir a vivir a Chonchocoro? Si sabía esto, no hubiese promovido la construcción de Chonchocoro, porque él ha sido el que ha picoteado la esquina de la cárcel, ¿no? Inaugurando el deshume de San Pedro. Entonces, partiendo de eso, a mí me parece que dice, no, yo no puedo volver la cárcel rígida como tendría que ser, porque es posible que yo después sea... O sea, todos viviendo personal. Y en lo que nos corresponde en educación, ¿no? O sea, entramos a un sistema con todas estas sus falencias, con un discurso de rehabilitación cuando en realidad no está estructurado, porque todos hablan, ¿no? Por un lado, por otro lado de rehabilitación, y entramos como educación. ¿Qué han visto ustedes? ¿Qué ha sido importante y creemos en qué tipos de resultados podemos lograr a partir de ello? Creo que, bueno, de acuerdo a la historia, a la experiencia que hemos tenido como bolivianos, bolivianas, educadores, educadoras, ¿no? En ese marco creo que realmente en este escenario, ¿no? Lo que viene haciendo el Ministerio de Educación es pues la implementación de esta política del derecho a la educación, a la población y donde esté, ¿no? Y es por ello de que quizás la educación alternativa, ¿no? Ha brindado posibilidades, así como decir ciertas, como un abanico de posibilidades para poder llegar a esta población, al margen de lo que tenemos nosotros, nuestros SEA, entre comillas, de repente regulares, ¿no? Que tenemos en las ciudades capitales, en las poblaciones intermedias, etcétera, ¿no? Y que también ahí atendemos a educación primaria de adultas, a educación secundaria, a educación técnica alternativa y ahora en una formación complementaria a los productores, por ejemplo, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, tenemos también ya la posibilidad de atender o de brindar esta educación a la diversidad, a unidades militares, a trabajadoras del hogar, a las personas privadas de libertad, en este sentido que estamos tocando. Y ahí, por ejemplo, también, o sea, es realmente un trabajo, ¿no? Tanto técnico, porque no se trata solamente de ir a qué sé yo, ponerle algunos parches a nuestro currículo, ¿no? Sino que a ver cómo podemos llegar, porque esto es la recuperación de valores que tenemos que hacer a esta población, ¿no? Entonces, desde ya, mirando también, a ver
qué estamos haciendo como familia, ¿no es cierto? ¿Cómo estamos criando a los niños, a los jóvenes? Entonces ahora para que tengamos esta población privada de libertad y ahora desde educación, ¿cómo tendríamos que llegar hacia ellos para la recuperación de sus valores? Entonces el trabajo que tiene que hacer los maestros, no solamente, como decía, no ir a hacer la forma de simplificar de repente, o de repente de ampliar porque tiene muchas horas, ¿no? Sino de ver exactamente cómo serían los lineamientos para llegar a esta población y empezar, ¿no? A hacer, porque se conoce bastante ahí adentro, ¿no? Con los maestros hablamos, yo también voy, miro, veo, entonces hay muchas reacciones, ¿no? Entonces esas cosas el maestro prácticamente tiene que estar bien capacitado también en esos términos y tiene que tener materiales también, ¿no? Entonces es eso lo que nos ha llevado también en estos, diría, 3 a 4 años en este tiempo, en ver y decir muy bien, hacer un diagnóstico, ¿no? En la cual, muy bien, ¿qué quisieran, qué más quisieran las personas privadas de libertad? ¿En qué quisieran que se les apoye, ¿no? Claro. Técnicamente. Entonces ahí, por ejemplo, sale, ¿no? De que ellos necesitan más tener la oferta técnica, ¿no? Porque en la oferta técnica tenemos nosotros un currículum donde hay cursos cortos que puedan realizarlo, porque también para ello, escuchando también todas las personas, las autoridades que acá han hablado referente a esto, las personas, por ejemplo, a veces no tienen su sentencia al momento, ¿no? Entonces a veces están ahí entre que, no, creo que mañana voy a salir, creo que más de un rato, o si no de aquí, no, así es que están entre que se inscriben y no se inscriben, ¿no? Entonces esa situación, por ejemplo, para nosotros es importante, porque lo que quisiéramos es que todos, ¿no? Todos tengan, esa sería una de lo que ahora tratamos de que se genere, digamos, en todas las cárceles donde los CEAS están apoyando. Tenemos alrededor de 17 cárceles, ¿no? 17 centros, diré, que apoyan a las cárceles. Aproximadamente tenemos un total de 3.000 participantes, ¿no? Entonces lo que quisiéramos, y son mucho más. Entonces es esta situación que al no definirse ahí adentro, entonces no se inscriben, entonces están dubitando, pese a que tenemos maestros, entonces ya ahí, ¿no? Estamos en cómo vamos a consolidar, por ejemplo, claro, la matrícula, etcétera. Sí. Silvia, otro tema que no podemos dejar de mencionarlo es también de los niños, ¿no? Que viven en las cárceles, que son alrededor de 615 en todo el país y 420, que es un número bastante elevado, específicamente en el penal de San Pedro. Entonces, ¿cuál es el trabajo, la dinámica, Ramiro, si tú podrías orientarnos, por favor, respecto al apoyo que se brinda a estos niños, que si bien se dice que según el Código Niño, Niña y Adolescente, solamente hasta los 6 años podrían estar ellos viviendo en compañía de sus padres o sus madres privadas de libertad, pero que en la realidad no se ve eso. Hay niños de mucha más edad a los 6 años que están pues viviendo en las cárceles. Bueno, sí, el Ministerio de Educación tiene un programa que son los CAIPs, que son los centros de acogida para los niños. Y bueno, este es un programa que en realidad está destinado para los niños que son los hijos de los presos en este caso. Obviamente este programa intenta de que pueda ayudar a la educación de estos niños a través de un programa que está ya estructurado. Y bueno, ahora tenemos esos retos también, además de trabajar con los niños, pero trabajar con los padres de familia. En el caso de nosotros, con Silvia, estamos encargados de la educación alternativa que atiende en realidad a la población joven y adulta, ¿no? Entonces, aquí en estos programas hacemos mucha incidencia también con los padres de familia en cuanto a la crianza de los niños a través de contenidos que se desarrollan, ¿no? En el caso de nosotros, trabajamos con alfabetización y trabajamos con posalfabetización, que es la educación primaria para personas jóvenes y adultas. Entonces,
Miren, yo la experiencia que tengo de las cárceles en estos años que hemos ido visitando por el hecho de hacer seguimiento a los programas que desarrollamos, en realidad creo que hay un problema que hay que trabajarlo entre todos, porque en la cárcel hay gente que convive, que vive en la cárcel, pero hay gente que visita la cárcel, que de repente somos las instituciones que estamos yendo a la cárcel a hacer cada cual por su lado su trabajo. O sea, no hay una intervención planificada en cuanto a los programas que se desarrollan en las cárceles, y creo que este es un tema que sí deberíamos coordinarlo muy bien a partir del régimen penitenciario. Creo que hace falta hacer una planificación de la vida de la comunidad que es esa cárcel. Yo considero que esa es una comunidad que está estructurada por personas que vienen de diferentes culturas, con diferentes comportamientos, con diferentes problemas psicológicos, sociales, que entran acá, pero que de repente ahí viene lo que decía el compañero, ¿no? Se hace una evaluación psicológica, social de estas personas que entran a la cárcel para poder determinar los tipos de poblaciones que tenemos en esta comunidad y cómo hacer de que esta comunidad, que es una cárcel de reclusión, de personas que tenemos nuestro modelo mental de que son todos malos, de que todos son gente que, bueno, no sirve, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer una programación, una planificación para que en función de los tipos de personas, pero además por tipos y por grupos etarios también se puedan hacer intervenciones educativas, programas sociales, psicológicos? Entonces creo que hace falta trabajar un poco más en ese tema de una planificación de la intervención institucional en las cárceles que nos permita establecer acciones conjuntas, coordinadas entre los actores, pero además que eso sea también recogido de los que viven en las cárceles. ¿Qué es lo que ellos demandan? ¿Qué es lo que ellos quieren? Entonces creo que es bueno de que este trabajo nos encontramos, a veces nos conocemos ya con instituciones y decimos, hola, ¿qué tal? Nos encontramos allá. Cada cual haciendo por su lado las actividades que desarrolla, pero no hay un trabajo integral de las acciones que se desarrollan. Entonces creo que es bueno de que se pueda ir haciendo un trabajo mucho más planificado. Obviamente hace falta hacer una evaluación de cómo están nuestras cárceles, pero cómo está nuestra gente que está ahí, ¿no? Entonces nosotros hemos trabajado bastante tiempo, seguimos trabajando. Este año estamos en 14 entre cárceles y carceletas, trabajando con educación primaria. Desarrollamos cursos cortos de capacitación técnica en función también de lo que el grupo pequeño que está con nosotros propone. Hemos implementado bibliotecas comunitarias para la práctica de la lectura, para que también ellos puedan ir desarrollando ese hábito de la lectura. Hemos hecho también la evaluación de sus saberes, conocimientos y experiencias con la finalidad de que hay presos de que no fueron a la cárcel, pero en su vida han ido ellos aprendiendo a leer y escribir y autoformándose. Entonces eso les permite de que también ellos a través de una evaluación puedan entrar al curso que les corresponde en función de sus capacidades, habilidades que han desarrollado. Entonces, bueno, estas experiencias creo que es bueno que se puedan ir cada vez articulando más y haciendo esfuerzos comunes, conjuntos, para poder atender a esta población, ¿no? Evitando este paternalismo, porque se lo llega a estigmatizar a aquel que está privado de libertad y parecería que existe una sociedad que de él nadie quiere ya saber. Mi experiencia en los años que he estado de coordinadora como dentro de la universidad, que han sido alrededor de 7 años, es muy diferente a la que se haya podido ver por tanto personeros que trabajan como universidad. A nosotros nos han tratado de la mejor forma. ¿Por qué? Porque nosotros hemos llevado una presencia, un conocimiento, hemos formado en 8 carreras
hemos estado con las personas, ingresábamos con toda la facilidad, incluso había un día que había un levantamiento porque iban a llevar a uno de sus compañeros a Chonchocoro y dicen, yo llego y digo, tengo que entrar a tomar un examen y dicen, a ella la dejan entrar. Bueno, entré, pero cuando entré inmediato, los policías me dejaron entrar y adentro medio que me asusté. Y hubieron algunos compañeros que les dije, ¿qué peligro está? Ninguno. Cuando a la gente se va, no vamos a mirarlos, sino se convive con ellos en sus inquietudes, se les lleva propuestas, se habla con ellos, lindos compañeros. Esa es una experiencia en la que para mí ha sido una de las significativas en lo que es la vida. Hay que respetarlos, porque esa gente es producto de toda una familia, una sociedad que ya viene en sí misma enferma y cada vez más enferma. Y a la vez el encerrarlos, estigmatizarlos, tratarlos mal, o irlos a ver por algún momentito, un ratito, estar con ellos, es una falta de respeto a personas que en sí mismos ya están sufriendo. Y ahí no sé la experiencia, cómo va. Bueno, lo que acaban de afirmar es algo cierto. Primero, respuestas. Si no clasificamos a los privados de libertad en sentenciados y en preventivos, no podemos hablar de rehabilitación. Porque el esfuerzo que hace el Estado en gastar a los profesores, el SEA que está interviniendo, a partir del 2012, los SEAs empiezan a funcionar, un acuerdo entre el Ministerio. ¿Por qué? Porque había esa necesidad. Y están yendo y están formando, pero tú tienes a una persona que se va en 6 meses, se va en 1 año, y entonces todo el proceso se trunca. Así como la droga y el alcohol. Encuentras al hombre borracho o encuentras al hombre drogadicto. Y vienes al día siguiente y ya no está el privado de libertad porque se ha ido, ahí se han metido los jueces. ¿Y ahí qué tiene que hacerse? Clasificar cada establecimiento penitenciario. Calauma ha sido una cárcel de varones, sentenciados, jóvenes sentenciados. Y después viene el juez y define que vayan preventivos. Lo mismo en Sembicruz, allí en Santa Cruz. Es decir, aquellos que están externamente a la población penitenciaria definen la vida del privado de libertad. Por eso se dice, ni policías ni jueces deben estar en cárceles, ahí deben estar los penitenciaristas. ¿Quiénes son los penitenciaristas? Estos señores que conocen a la persona, que están ahí adentro y no pueden estar influenciados por algo externo que los saquen. Otro error de Calauma, en aquel tiempo hemos advertido, no inauguremos, Sacha se animó a inaugurar y el movimiento laico cedió, inauguraron y entregaron la policía. El modelo de cárcel es en Vicruz, la policía alrededor y adentro son los rehabilitadores. Eso estaba funcionando muy bien hasta que otros factores externos influyeron y los jueces convirtieron ya también en Vicruz en detenidos preventivos y sentenciados. Errores de gente que no conoce. Y ahí me agrada que reiteren esto. En un sistema penitenciario estamos hablando de tratamiento, no es porque sean enfermos, estén malos, todos pueden rehabilitarse. Todos tienen que tener un plan de vida. Y si ese plan de vida no se cumple, es como el pronóstico del tiempo. Hoy día estamos de camisitas acá porque está haciendo mucho sol, sabemos que no va a llover y por lo tanto no hemos traído el paraguas. Sabemos el plan de vida de hoy para nosotros. Y lo mismo para el privado de libertad. En 1 año, en 2 años, en 3 años, este señor, formándose, capacitándose, educándose, valorizándose, va a poder cambiar su personalidad. Eso no es un sentido paternalista, es ayudar a la persona a que mejore su vida. Lo paternal es ir y visitar, lo que hacemos todos acá. Oh, qué bonito, qué interesante. Nos vamos a las 6 de la tarde y adentro el poder, el control, lo que funciona inadecuadamente empieza a funcionar a partir de las 6 y toda la noche. Y al día siguiente llegamos y nuevamente los papás queriendo resolver los problemas de los hijos. Ellos tienen que resolver. Para eso es el tratamiento, para eso se requiere en cada uno de los periodos régimen cesado, especialistas, educadores que trabajan con personas que están empezando el ambientamiento en cárcel. Cuando están en el segundo periodo, esas personas tienen que trabajar en darles capacitación para el hombre que va a poder salir, que ya ha superado el encarcelamiento, no se ha suicidado ni ha afectado a otra persona. Puedes avanzar en este proceso de mejoramiento de sus vidas. Ahí tenemos otros especialistas, trabajadores sociales, educadores, que están trabajando en actividades, por decirles, semi-industriales. Y cuando se está por ir, régimen abierto, cambia, es otro trabajador, otro psicólogo, otro educador, porque ese hombre tiene que estar trabajando para irse a la calle.
y ahí la trabajadora social tiene que ser una tipo empresaria, que tiene que buscarle trabajo afuera, la educadora tiene que mostrarle las perspectivas de vida del mundo competitivo que tenemos afuera, es decir, necesitamos capacitación plena, primero de los capacitadores, necesitamos la casera penitenciaria. Si no tenemos esto, es el esfuerzo que ustedes han relatado, una gota de agua en un mar salado. Y entonces nuestro esfuerzo es interesante, va a mejorar. Estamos en cárceles así como tú, 20, 25 años, 30 años que nos conocemos en cárceles. ¿Hemos construido algo? Sí, hemos hecho algo, hemos contribuido, conocemos, pero basta de seguir en eso, hay que ir al que resuelve los temas. ¿Quién resuelve esto? La ley. Nueva ley del sistema penitenciario, clasificación de los privados de libertad, régimen cerrado, intermedio, abierto, y ahí todos los educadores, justicia restaurativa ahí para mejorar la vida y valorizar a la persona, y así resolvemos las cárceles. Ramiro, esa es la propuesta. Hay algunas cosas que, paternalismo entiendo en que tengo que dar lo poco que está. Y porque trabajo tengo que ir a hacerles a enseñar porcelana fría, tengo que ir a eso. Cuando las expectativas de vida de muchos privados son muy altos y su realidad muy baja. Este espacio, ¿cómo lo acortamos? Y eso es que no es solo de especialista, o judicializamos todo, o ponemos a hacer lo que sea. Es que tienes que trabajar con sentenciados. Si trabajas con preventivos, no puedes, es el error de la justicia que lleva a ser preventivo. En el caso de la universidad es diferente, porque la universidad inicia sus estudios universitarios y cuando salen a incluirse a las aulas universitarias. A diferencia, por ejemplo, de que no hay estos centros que van a salir. La universidad, o sea, no hace distinción. Ellos ingresan con la misma matrícula, con los mismos exámenes, los mismos profesores, las prácticas mismas, bueno, por lo menos en la experiencia. Entonces, no hacemos la diferencia, estos sentenciados, estos hay que rehabilitar, los otros no. Sí sabemos que la reincidencia es marcada. Ahí es donde yo sí creo que hay que diversificar. Y habría que diversificar. Con alguien que se va a ir en 6 meses o que el juez lo va a ¿Por liberar. qué? Porque el esfuerzo que tenemos que hacer es en gente que está sentenciada y que va a volver a la comunidad después de un tiempo determinado. A él le puedes hacer un plan de vida. El otro compañero, por supuesto, hace voluntariado. Sabes que lo vas a inscribir y va a entrar a la casa el siguiente semestre. Ya libre. No es voluntariado, ya libre. es Pero darles recursos. Con el que tienes que trabajar es con el que el juez ha determinado el tiempo determinado para que esté en cárcel. Ahí puedes hacer una intervención efectiva. Lo otro es un esfuerzo bonito. Lo vas a ver en la calle, te vas a tomar la mano. Pero no, va a ser el otro señor está años en cárcel y él tenemos que generar esa vida. A ver. Sí, perdón. Estamos moviendo en dos planos, ¿no? Porque, vamos, 2018, digamos, abril, el SEA. Calaumas, 240 adolescentes. 70% preventivos y 30% ya, porque ha subido el número de sentencias, ¿no? Y eso es positivo. Ya. Tenemos que responder ahora. Sí, el ideal de trabajar con sentenciados será el 2019. Entonces, el 2018 hay que trabajar con estos, porque también el sistema de justicia, entrar es fácil, salir es difícil. Entonces, uno no entra por 2 meses, no entra por 6 meses, uno entra por lo menos, ya sabemos con los jóvenes, les decimos, ya me va a sacar, no te va a sacar. Vas a quedarte por aquí 8 meses, 1 año, y nosotros, por eso es que en el SEA también hemos visto de trabajar programas cortos, ¿no? Es decir, en formación y capacitación, programas cortos, porque por un lado sí hay que cuestionar, el sistema está mal, las cárceles están mal, el sistema de justicia está mal, todo eso está, sí, pero te encuentras con Juancito Pérez, que está ahí, que ha llegado, y que no va a estar sentado esperando que, bueno, que se resuelva el sistema y que todo eso. Necesita atención ahora y la mejor atención que podamos darle. Y entonces por eso es importante que los SEAs mantengan esa presencia, pero no solamente una presencia de carácter de apoyo, desde mi perspectiva y viéndolo de Calauma, y se ha trabajado y ojalá que pueda salir educación alternativa en contextos de encierro. Es decir, realmente pensada para esta población, que articula otros elementos. Por ejemplo, yo cuando trabajamos con mi equipo les digo, miren, sí es importante, por ejemplo, que un agresor sexual, ¿no? Que puede tener
problemas graves, tremendos en su cabeza. Es importante que este agresor sexual saque su título de bachillerato, saque su técnico básico, auxiliar, inclusive medio en carpintería. Es importante. Pero además hay un trabajo que es específico del régimen, es un programa especial para agresores sexuales. Si no se toca esa parte, es decir, el adolescente, la persona, el joven o la persona privada de libertad va a tener un título, otro título, y va a salir del centro y va a hacer una agresión sexual nuevamente. Entonces sí, hay aspectos que son específicos. Pero por otro lado, les digo también a algunos compañeros, les digo, miren, es importante que salgan con un título de capacitación técnica porque eso les va a ayudar en su reinserción social, laboral, todo eso, ¿no? Pero por otro lado, cuando hacen capacitación social o técnica, se encuentran con un profesor que les habla como personas. Es tal vez la única persona que no les ha maltratado, que les habla de manera diferente. Claro. Eso es el modelaje. Por otro lado, con este profesor empiezan a trabajar en colectivo, en grupo. Empiezan a mejorar sus relaciones humanas. Por otro lado, empiezan a cuidar los bienes de él. Entonces, son agregados que un taller de carpintería, que uno diría, ¿qué van a hacer en carpintería? No. Tal vez no interesa tanto la carpintería, sino lo que se produce, lo que se vive ahí y lo que se aprende, ¿no? Ser personas prosociales. Entonces, creo que, por un lado, sí hay que cambiar el sistema, hay que trabajar, hay que cuestionar todo eso. Pero nosotros tenemos responsabilidad con las personas que están ahora y van a estar, hasta que produzca el cambio, esta persona va a estar 1 año, 2 años. Miren, está pasando muchísimo tiempo y no hay, por supuesto, es responsabilidad de la sociedad, del Estado, ¿no? de los tomadores de decisiones, pero nosotros como operadores que estamos trabajando directamente en el día a día, tenemos que dar respuestas ahora y tenemos que lidiar con la policía, tenemos que lidiar con otras mentalidades, otras culturas, tenemos que hacerlo. Tenemos que mostrar que a pesar de estar trabajando en condiciones difíciles es posible hacer algo, porque si no levantaríamos la mano y diríamos... ¿no? Carlos, la palabra así de forma breve, por favor, vamos llegando al final de este diálogo que es muy interesante, pero que el tiempo apremia. Justamente, ¿no? Yo creo que esa es la línea que da educación, ¿no? Justamente para que esta población sienta ser personas, sienta que están hablando de tú a tú, ¿no? Con el docente y los materiales, etcétera, y que realmente vaya recuperando. La situación, ¿sabe qué? Estamos en eso, y tenemos que luchar, y ahora que estamos acá en diferentes instancias, yo creo que tal como dijo el compañero, ya no podemos trabajar aisladamente, sino que tenemos que hacerlo de manera bien coordinada, porque mire, persona que entra, debería haber una consigna desde el régimen penitenciario de que tiene que tener una formación ya. Educación está brindando todo eso, ¿no? Tiene una capacidad instalada que son los centros ahí. Entonces yo creo que esta coordinación tendría que llevar para que nosotros, así esté 1 hora, yo creo, tiene la posibilidad de capacitarse, formarse, tiene que llevar. Y estos lineamientos que usted dice, compañero, es justamente lo que nosotros estamos ya llevando adelante y está saliendo los lineamientos exclusivos para educación para personas y en investigación privadas. Un poco, Jorge, por favor. Bueno, yo hago seguimiento a las actividades de los presos y a la gestión de los directores del régimen penitenciario. Entonces, la gestión del doctor Llanos se caracteriza por reglamentar las cosas. De acuerdo a su formación, él reglamenta, quiere corregir las cosas de acuerdo a la ley. Jorge López más se va al campo, por decir, educativo. Él tiene la mano fácil para firmar las autorizaciones para que entren diferentes instituciones educativas, porcelanas frías, esas cosas, ¿no? Como decía la compañera, sería bueno, muy saludable, que estas dos personas, que son muy valiosas, tanto Llanos como López, se junten. Juntos trabajen en un proyecto, socialicen a las demás instituciones
y nos evitaríamos los famosos seminarios consultivos, no sé qué cosas hacen, donde se reúnen todos los departamentales de régimen penitenciario y no sacan ninguna cosa buena. Lo bueno sería que los dos se junten, hagan un proyecto para el bien de todos. Ahora, respecto al sistema educativo, como decía al principio, es el Ministerio de Educación que tiene la nota más alta. Siempre ha apoyado a los presos. Conjuntamente, Calauma, que casi ha empezado de una iniciativa personal de Ricardo Giavarini, con el movimiento laico, que después ha pasado al régimen penitenciario, y por otro lado la universidad, que el año 93 ha logrado un convenio con el Ministerio de Gobierno y han hecho una educación a distancia. Que no fue a distancia en realidad. ¿No ve? Entonces, esa educación, ese cuerpo académico que ha ido a las cárceles, especialmente a San Pedro, han sido pues yo tengo la nómina de los docentes, han sido docentes de altísimo nivel. Yo le puedo contar, por ejemplo, una vez encontré a la doctora Margaret Hurtado en el patio, rodeado de hombres, y ella enseñándoles a cómo afeitarse. Claro, ¿no? Son experiencias, sí, después, que se y le preguntaba, ¿por qué estás? destacan. Y el interno decía, y ella le llamaba la atención, ¿por qué? Si has cometido el delito, asumí, y di, pues estoy por robo, estoy por asalto, ¿qué tienes? O el doctor Tejeiros, o la misma doctora Alison Spearing, que iba a pie a Chonchocoro, y en su mochila llevaba las fotocopias de los textos, y de esa manera ahí se formó los hermanos García Linera, ¿no? Entonces son pues experiencias que habría que repetir, sería bueno conocer, porque no es lo que vamos a hacer, sino justificar qué hemos hecho. Muy gentil. Agradezco, Jorge. Está bien, Muchas gracias. Gracias, realmente muy importante la experiencia. Creo que vamos a tener que usted seguir nos ha abriendo brindado. estos espacios porque así llegamos a la población en conjunto. Y Janina, creo que tenemos algo muy lindo que decirle a nuestra televisión universitaria. Por supuesto, casi ya, bueno, prácticamente en el final de nuestro programa. Primeramente, agradecer la presencia de cada uno de ustedes, muy gentiles por haber compartido pues, esas experiencias que tienen y que estamos seguros, pues la población es principalmente es quien valora todo lo que hoy se ha podido conversar. Y justamente a lo que hacía referencia acá nuestra decana, Televisión Universitaria obtuvo el Premio Maya por ser uno de los medios de comunicación más exitosos y que está en crecimiento. Realmente, mil felicidades a Televisión Universitaria, a la cabeza del licenciado Leonardo Bollinedo, en la gestión del doctor Waldo Albarracín Sánchez, ¿no? Muchas gracias y nos convocaremos. Si nos permiten, Sí. vamos a convocar para que podamos hablar y demos alternativas. Vamos adelante. Hay una intención de llevar humanamente a esa gente que está encerrado, en cautiverio, sufriendo abandonos de toda la gente y una sociedad que los estigmatiza y les niega ese su derecho a ser vivo y ser un ser fuerte y capaz de afrontar a los avatares de la vida. Muchísimas gracias a todos ustedes. Gracias. Así concluimos hoy el programa. Muchas gracias por su atención. El próximo domingo, nuestro próximo reencuentro, a partir de las 18:30. Hasta entonces, buenas noches.